Bien, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Eh, Justamente el día de hoy vamos a estar revisando lo que sería el aspecto de la presentación para la aplicación de la metodología BIM en proyectos de edificaciones. Eh, Eso nos va a servir también para poderles brindar una invitación acerca de el curso que ya está por iniciar. Inicia el 30 de octubre y tiene una duración de 12 sesiones en los cuales vamos a estar eh, revisando y aplicando diferentes temas asociados a la parte de estructuras, desde el desarrollo de elementos estructurales, tanto verticales, horizontales, elementos de concreto armado, la aplicación del reforzamiento de acero, la aplicación también de estructuras metálicas, revisando el tema de uniones, conexiones también que se tienen entre estos, ¿no? Revisando también lo que es el aspecto de la documentación para la generación de láminas y planos, y la obtención también de métricas o el tema de las cuantificaciones para lo que es el peso de los elementos de acero o también el volumen de concreto, entre otros aspectos. ¿Sí? Como tal, entonces, les voy acá a mostrar mi presentación. Bien, entonces mi nombre es Julio Francisco Cotrina Núñez. Yo me desempeño en lo que es el área de la coordinación y modelación BIM, en el área de proyectos principalmente en la empresa Suma BIM. Como tal, yo soy titulado en lo que es el técnico en edificaciones, actualmente llevando lo que es la carrera de ingeniería civil. Estoy especializado en lo que es la metodología BIM. Ya vengo trabajando en proyectos aplicados más de 8 años y estos también están aplicados a nivel nacional, ya sea para el ámbito privado y público, y también a nivel internacional en otros países como Colombia y Argentina. De hecho, tuve la oportunidad también de visitar y estar implementaciones en empresas de Colombia. Como tal, yo cuento con una certificación en lo que es el manejo profesional de Revit para poder también aplicar y dar asesoramientos en ese programa. Realizo también lo que es el aspecto de la coordinación de proyectos, en la consultoría también de las implementaciones y adopciones de esta metodología en diferentes empresas. Cuento con el manejo ahí de diferentes programas asociados a lo que es el aspecto de proyectos, tales como Revit, del aspecto de arquitectura, estructuras, de instalaciones, la plataforma de Navisworks, Recap, Formit, y también lo que vendría a ser el manejo de la nube con el Autodesk Construction Cloud. Muy bien, entonces podemos ir revisando el aspecto inicial para el día de hoy. Entonces para eso justamente quería mostrarles primero un contexto inicial en lo que nos va a dar a entender cómo es que va surgiendo esta metodología de trabajo, ¿no? Para ello podemos ir revisando lo que sería aquí la evolución de las herramientas AS. El término AS viene asociado a lo que vendría a ser Architecture, Engineering and Construction, ¿no? Esto es lo que es el aspecto de la industria de la construcción, tanto la parte de arquitectura, las ingenierías en general. Entonces para ello podemos ir revisando aquí que en la industria como tal se ha venido utilizando de manera inicial un aspecto manual en el cual justamente se necesitaban lo que vendrían a ser los famosos dibujantes. Para ello se tenían lo que vendrían a ser tableros de dibujo para poder ir desarrollando y planteando los proyectos. Estos como tales, con el desarrollo de las tecnologías, pueden llegar a implementar el uso ya de lo que es la computadora, ¿no? Vino lo que tendría a ser los programas CAD, que es básicamente Computer Assistant Drawing, que es el tema de los dibujos computarizados, para los cuales
esa representación que tendríamos en los tableros, ahora lo aplicábamos en las computadoras. Y esto dinamizó también el tema de poder ahorrar tanto temas de el uso de papel, estilógrafos, y pudo desarrollarse ya los dibujos como tal de una manera más óptima. Pero seguían siendo hasta ese punto dibujos, representaciones. Esto después con la tecnología de lo que era el aspecto 2D, se utilizó también una dimensión adicional aplicándole lo que vendría a ser los modelos 3D. Por eso teníamos lo que era también el AutoCAD 3D para poder también desarrollar proyectos. Pero esto se le ha ido asociando y vinculando un aspecto muy importante y relevante que vendría a ser el tema de el manejo de la información, los datos que podría ir almacenando y podemos ir utilizando en las diferentes etapas que aplicarían un proyecto. Entonces aquí ya viene lo que es el uso de lo que es la metodología BIM y cómo estas se van a ir impartiendo en lo que es el tema de proyectos. Entonces, justamente para entender este contexto podemos ir revisando aquí un aspecto comparativo, teniendo inicialmente lo que se maneja, digamos, en un flujo de trabajo que se realiza justamente con el método CAD. Esto parte de lo que vendría a ser una conceptualización de proyectos y como tal, esa representación debe estar documentada. Esa representación está documentada en lo que vendría a ser temas de desarrollo de plantas, cortes, elevaciones o diferentes secciones que nos van a permitir entender mejor el proyecto. Y para ese mejor entendimiento podemos también impartir vistas de presentación, modelos también para poder ir revisando y de alguna manera optimizando nuestro proyecto. En este proceso de justamente coordinación, como las etapas y la formación está fragmentada, nos puede surgir diferentes problemas a posteriori, ¿no? Si es que de repente en algún punto queremos rediseñar o realizar cambios, ya sea por temas de normativa, por temas de costo, estos implicarían que, por ejemplo, se realice un proceso de actualización en los diferentes archivos que ya se han ido generando. Esta información, que si bien es cierto, puede llegar a ser un reproceso, también lo que generaría vendría a ser un tema de mucho cuidado, porque justamente aplicaría lo que vendrían a ser muchas observaciones si es que se dejan cambios pendientes. Si es que de repente en lo que vendría a ser una planta hacemos cambios y se obvia actualizar eso en cortes o en otro tipo de vistas, eso implicaría después que cuando ya se quiera ejecutar y realizar en un proyecto en obra, se encuentren muchas incongruencias, los denominados RFIs o Request for Information, que implicaría en ese momento tiempo para poder recibir una respuesta y si es que en ese momento se quiere ir avanzando, asumir uno de las informaciones que se tengan, ¿no? Por ejemplo, si es que se tiene una incongruencia entre un detalle y lo indicado en planta, ¿no? Ya dentro de lo que vendría a ser la misma ejecución, el encargado asume una información y esa después es validada y confirmada. Pero para ello, justamente, para evitar ese tipo de reprocesos, podemos ir revisando las propuestas que vamos a estar revisando. Entonces, aquí también podemos ver un pequeño esquema en la participación justamente de estas etapas en el nivel de proyecto. Ese mismo flujo de trabajo lo que generaría es que de la idea original de los diseñadores, de los encargados de lo que vendría a ser la propuesta para el proyecto, generarían como tal una documentación. Esto es una primera conceptualización que después por coordinaciones, revisiones que se tiene para el proyecto, podemos pasarlo a una diferente etapa. Esta información como tal va a estar documentada en planos y como va a estar
fragmentada como tal, en estos cambios que podría haberse tenido a nivel de revisiones, puede que para una siguiente etapa se interprete como tal de una forma distinta a lo que se tenía inicialmente. Y en este proceso, que ahora aplicaría el tema de los coordinadores, y los coordinadores como tal, se diferencia como tal de la etapa anterior. De una forma similar, posteriormente, cuando esto se comparta a lo que vendría a ser ya la parte de ejecución, aplicarlos como tal, los constructores también podemos encontrar incongruencias o faltas de información de los cuales la interpretación que van a tener ellos puede ser distinta a la que se tenía inicialmente. Entonces, ello conllevaría lo que tendríamos como que la idea original dista bastante, de hecho, a lo que vendría a ser la ejecución final. Y eso, como tal, de hecho, se ve mucho los cambios que pueden ir teniendo a nivel de lo que es el aspecto de la construcción, ¿no? En esa etapa, de hecho, se quiere ir avanzando, ejecutando y ir acortando tiempos, porque ahí el tema de tiempos involucra un costo muy elevado. Entonces, justamente para optimizar este proceso, podemos ir revisando el proceso de la metodología de trabajo BIM. Para ello podemos ir revisando aquí los términos que implican esta palabra como tal. Tenemos lo que es el término Building Information Modeling. Si lo queremos traducir o lo queremos entender en un español, digamos, podríamos tal cual como un modelado de la información para la construcción. Eso, digamos, podemos tener como un concepto para este término. De hecho, ya ahora también podemos tener que lo que involucra aquí son modelos de información, pero más que eso también lo que vemos aquí es un manejo de información. Un manejo de la información que puede estar involucrada en proyectos de edificación como tal o también en otros tipos de industrias. Por eso que también dentro de lo que vendría a ser los términos que aplicarían para esta metodología de trabajo, muchas veces se habla también de lo que es el manejo de la información para los proyectos. Entonces, estos tienen una característica principal que es justamente el hecho de poder centralizar la información. Muchos de ellos en lo que vendrían a ser modelos. Estos modelos van a tener ciertas características que podemos estar revisándolos, que justamente nos van a permitir una mayor optimización justamente en los procesos de trabajo. Principalmente esto va a estar centralizado, implicaría una información unificada y que a partir de ello vamos a estar revisando ciertas características que van a tener. Uno de los principales aspectos que podemos revisar al aplicar la metodología BIM es que estos tienen lo que vendría a ser una base de datos gráfica. Si bien es cierto, tenemos la representación de un elemento a nivel tridimensional, estos también vienen vinculados con una data, una información que puede ser administrada en diferentes etapas, desde lo que vendría a ser temas de dimensiones para poder saber el ancho, el largo de un elemento, su altura, los volúmenes, hasta temas de manejo de datos a nivel de construcción como en la semana que se va a construir, la semana que está programado, el sector al cual pertenece, entre otros datos. Entonces, justamente para esto nos debería permitir utilizar ese tipo de información. Hay otro ejemplo para otro tipo de elemento. En este caso es una ventana donde también se pueden administrar cuestiones de dimensiones para poder
gestionar el tema de el ancho, el largo, el alféizar, o también los materiales involucrados para este tipo de elemento. Una característica que podemos encontrar también adicional es el hecho de que podemos consolidar diferentes etapas de un proceso en una misma plataforma. De hecho, también hay plataformas que se pueden llegar a complementar en un flujo de trabajo, pero también una de las opciones es de que dentro de un mismo programa podemos ver diferentes etapas. En este caso, una evolución para poder aplicar diferentes usos, desde lo que vendría a ser una conceptualización, un tema de coordinación, hasta culminar en una parte de un detalle mucho mayor, de hecho, que ya puede darnos información o datos en específico. Otra característica que podemos encontrar para estos modelos vendría a ser el aspecto de la construcción virtual. De hecho, como vamos a poder representar elementos y darle esas propiedades, pueden ser manejadas y asignadas en las diferentes etapas que participarían para un proyecto, ¿no? Aquí podemos revisar un ejemplo en el cual hay una zona que va a ser intervenida y se le puede designar a los elementos la propiedad de cuáles van a ser modificados, cuáles van a ser, en este caso, demolidos y cuál vendría a ser la nueva propuesta. De tal manera de que al momento de realizar ese cambio, esa modificación como tal, nos permita obtener también las métricas de cada una de esas etapas. De tal forma de que podamos revisar tanto lo que vendría a ser el tema de los elementos involucrados, la cantidad de ítems que se tiene por partidas. Bien, un ejemplo que también que se podría aplicar es el hecho de que ésta se llegue a vincular con otras plataformas para generar en este caso lo que vendría a ser una secuencia constructiva. Para ello, habría que también justamente considerar que nuestro modelo tenga varias características, como es el hecho de que esté asociado justamente a criterios constructivos, para que de esa manera se pueda modelar cómo se va a construir y con ello poder anticipar algún tipo de problema o temas de logística que vamos a necesitar para la ejecución de ese proyecto. En este caso es una aplicación de una edificación aquí de Perú, es el proyecto del edificio del parque, y se ve lo que vendría a ser el tema de la secuencia constructiva, aplicada principalmente para el tema de estructuras, en la que se ha hecho una distinción entre diferentes sectores, etapas, y también entre los elementos verticales y horizontales, por temas también de la ejecución al momento del vaciado. Como característica también podemos llegar a revisar que contamos con el análisis de estos elementos o del conjunto en sí. A partir justamente de estos modelos podemos llegar a revisar cuestiones de clima, de climatización como tal, para temas de la distribución interna, la carga solar, y de esa forma también tener criterios energéticos para nuestra edificación. La ubicación como tal para temas de iluminación, de ventilación, que va a tener como referencia nuestro proyecto. De esa manera, eh, justamente podemos también ir generando diferentes propuestas para revisar cuál es la que podemos tener como la más óptima. A nivel de análisis también, el hecho de poder contar con modelos nos va a permitir
ir vinculando también con otras plataformas para análisis tal vez más específicos también. La integración de diferentes modelos en su participación. Como ya contamos con elementos en los cuales podemos analizarlos como tal, esos también nos van a permitir cuantificarlos, que es poder determinar métricas a partir de los mismos, ¿no? Poder determinar el tema de los metros cuadrados para las áreas, los volúmenes para determinar ciertas cantidades, lo que vendría a ser también el global de los ítems, ya sean para distintos elementos, ¿no? Desde la cantidad de puertas, equipos, entre otros elementos que involucrarían dentro del proyecto. Muy bien, para esto entonces lo que tenemos aquí vendría a ser un pequeño resumen al respecto de lo que hemos estado revisando, de las diferentes características principales para este proyecto, este modelo. Las plataformas como tal nos van a permitir gestionar lo que vendría a ser los datos a nivel gráfico de elementos, también participar e integrar distintas especialidades, el uso también de criterios constructivos para poder anticiparlo. Uno de las expresiones que usualmente se utiliza es el hecho de construir dos veces, construirlo primero en el computador, identificar posibles problemas para llegar a generar propuestas y resolverlos, y de esa manera dentro de la ejecución ya en obra estas sean subsanadas. Poder terminar análisis como tal, análisis y la cuantificación de los mismos para la adopción de usuarios nuevos o también la implementación en nuevas empresas. Justamente hay una gestión del cambio también, diferentes procesos que van a tener modificaciones, y lo que vendría a ser también una capacitación a nivel de lo que es el tema del usuario también. Entonces, justamente con esta metodología de trabajo, lo que se busca impartir es el siguiente ejemplo, el siguiente esquema, justamente en contraste de lo que habíamos revisado en un principio. A partir entonces de lo que vendría a ser la conceptualización del proyecto, la idea y la definición del mismo, esta vez generaríamos directamente un modelo. Y es a partir de este modelo que nosotros vamos a estar generando la información a nivel de documentación. Documentación para lo que es temas de planta, cortes, elevaciones. Pero ojo, aquí el detalle y digamos el diferencial y el gran potencial que tiene es el hecho de que esta información va a estar interrelacionada, va a estar integrada, de tal manera de que ante cambios que podamos estar realizando, estos van a estar actualizándose de forma automática, y eso implicaría cambios a nivel de nuevas propuestas y diseños, de tal manera de que el factor de el reproceso de actualizaciones y por A o B algún tipo de omisión ya se va a estar reduciendo en un gran margen. De hecho, que ahora, a partir de la modificación, de hecho, de la geometría de, digamos, por ejemplo, un muro, eso va a haber repercutido tanto el área que involucra, el volumen del mismo, y su representación va a estar modificándose en las diferentes vistas que van a estar proyectando ese elemento, sean vistas de planta, cortes, vistas tridimensionales, entre otras. Y a nivel de los metrados, también se van a actualizar esa información. De tal manera de que los posibles errores a nivel de estos diferentes cambios que puede haber van a verse reducidos en su gran mayoría. Justamente aquí podemos ver nuevamente el esquema de la participación de las diferentes áreas en etapas dentro del proyecto, pero esta vez utilizando lo que vendría a ser la plataforma y la metodología de trabajo BIM.
el área que compete el tema de diseño, los diseñadores, el arquitecto en general, conceptualiza el proyecto como tal y esta vez lo va a trasladar la información igual en planos, pero estos planos van a estar incorporados en modelos, de tal manera de que es a partir de estos modelos que se generaría esta documentación. A partir de ello, justamente el área de coordinación utilizaría esta data y como en este caso vendrían a ser modelos, el tema de lo que es el aspecto de interpretación ya no aplica, porque en este punto ya no se requiere de que en la lectura de un plano, si es que vemos dos líneas, y si es relacionado, por ejemplo, el tema de arquitectura, podría ser un muro. Si vemos dos líneas, que puede ser en temas de eléctricas, puede ser una bandeja, o dos líneas, instalaciones mecánicas podría representar un ducto. En este caso, el modelo ya nos identifica y nos indica qué elemento vendría a ser. Si es un elemento de muro, si es un elemento de una columna, un elemento estructural como tal. Entonces, a partir de ello, el aspecto de interpretación y posible cambio que se puede haber generado anteriormente ya no va a existir. Porque de hecho, más que la interpretación como tal, sería la realización efectiva de lo que tenemos como dato. Igual si es que algún tipo de proceso cambio, más que todo sería por temas propios de cada etapa que se va a estar interviniendo. Entonces, para ello justamente lo que se busca, y de hecho a nivel gubernamental también se está impartiendo diferentes medidas para que su aplicación justamente a nivel público ya sea de uso masivo, ¿no? Actualmente ya se aplican para ciertos proyectos, pero lo que se está proyectando más adelante es de que esto sea una participación masiva. A nivel del ámbito privado ya se ha ido ejecutando, pero justamente para el beneficio de forma general, el gobierno también está viendo la aplicación de ciertos lineamientos para que se aplique lo que es un tema también de estandarización. Bien, entonces aquí lo que siguiente que podemos estar revisando vendría a ser el tema de un flujo de aplicación para lo que serían las distintas especialidades que pueden estar involucradas. Entonces, entendiendo ello, justamente cada especialidad va a estar desarrollando sus proyectos, sus modelos. De tal manera que en este caso, el especialista de estructuras puede generar su propuesta y el especialista de arquitectura, en coordinación con estructuras, pueden integrar ambas especialidades. De tal manera que también en esa integración se puede ir revisando algunos aspectos de coordinación entre ambas especialidades. Eso involucraría una primera etapa en la que las especialidades de arquitectura y de estructuras realizarían justamente una coordinación inicial entre estas. Esto con el fin de que más adelante, cuando se intervengan otras especialidades, la coordinación inicial entre arquitectura y estructuras esté justamente más depurada. Con ello, justamente ya aplicaría el tema de las instalaciones. Ahí podemos ver varios ejemplos. Uno de ellos, el que inicial que estamos revisando aquí, vendría a ser temas de climatización, el aspecto también de instalaciones mecánicas, que es el tema de renovación de aire, el aire acondicionado, donde se involucran justamente temas de, más que todo, climatización o ventilación también que hay en temas de los sótanos o áreas principales de circulación. Otra especialidad que podemos ver acá involucrada vendría a ser tema de instalaciones sanitarias, desde lo que vendría a ser la subdisciplina de agua fría, agua caliente, las redes de desagüe, ventilación y el sistema también de lo que es a la red contra incendio. Todo lo que vendría a ser el desarrollo también de las
tuberías en general, tuberías, aparatos sanitarios, que nos van a permitir revisar que la especialidad no tenga ningún tipo de afectación con otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, algo gravitante vendría a ser mucho la especialidad de instalaciones sanitarias con el aspecto de desagüe, que justamente es una tubería que maneja temas dependientes. Y en ese caso es algo muy crítico porque tienen unas diferentes cotas, ¿no? Una cuota inicial y otra cuota final de llegada también. A nivel también del aspecto de instalaciones eléctricas y de comunicaciones, el manejo también de el uso de los conductos eléctricos, las bandejas, con la integración de lo que vendrían a ser aquí estas subdisciplinas, ¿no? Del aspecto de alumbrado, toma corriente, sistemas de fuerza, alimentadores de tableros, para que justamente con esas especialidades podamos ir revisando y realizando una coordinación entre estas. Como proceso de revisión que se tendría, vamos a estar obteniendo y analizando, de hecho, una serie de colisiones o interferencias también como se le denomina, que involucrarían diferentes especialidades. Para ello, justamente, habría que determinar la criticidad, que es el hecho de manejar y tener un criterio de la gravedad que involucraría, ya sea por los elementos que están involucrados, la zona en la cual está revisándose o el posible cambio que involucraría. Podemos ver un par de ejemplos. Una zona en la cual se manejaría una interferencia leve al momento de identificar un posible problema, en este caso un cruce de unas tuberías con un muro, y en el otro una interferencia crítica en la que hay una zona que está colisionándose con otros elementos, ¿no? Una bandeja eléctrica con tuberías de la red contra incendio. Ahí justamente es importante tener en cuenta un tema también de lo que es un estándar para de esa forma identificar rápidamente qué tipo de especialidad y elementos están involucrados. Ahí, por ejemplo, en el caso de las imágenes que estamos viendo, los elementos que están de color rojo hacen referencia a la red contra incendio. Los que están de color amarillo hacen referencia a lo que es instalaciones eléctricas. Entonces, en este caso, la zona crítica probablemente sea por el poco espacio que se tenga. De repente, para hacer un quiebre, habría que revisar si es que no afectaría el tema de la altura libre para la circulación de esa zona, o si es más factible una modificación en el recorrido para evitar alguna afectación a nivel eléctrico, ¿no? Igual recordar que en este caso las bandejas con los sistemas húmedos principalmente debemos tener ahí una consideración para que estos cruces no lleguen a realizarse de tal manera de que afecten como tal al tema eléctrico, ¿no? Entonces, ese tipo de identificaciones de interferencias, colisiones que podamos estar manejando, van a estar también documentadas para poder hacerle su revisión y su seguimiento correspondiente. En este caso ya pueden ahí manejarse documentos asociados para que de esa manera tener un seguimiento de este tipo de interferencias. Ahí de hecho va a haber varias zonas que van a ser críticas, otras zonas que generarían algún tipo de replanteo, modificación, de tal manera de que vayamos a estar anticipando ante posibles problemas que más adelante en la ejecución en obra pudiesen haberse también desarrollado. Entonces, de esa manera, ante este tipo de interferencias y colisiones, se generan lo que tendrían que ser sesiones de trabajo para poder generar nuevas propuestas y resolviéndolas como tal, y de esa manera mejorar y optimizar
los diseños que se tenían inicialmente. Muy bien. Ahí justamente les voy a presentar también una documentación asociada a ello. En este caso también la documentación está asociada y vinculada con una plataforma de tal manera que va a tener cierta información para su manejo, ¿no? Como el hecho de identificar una zona que presenta o una interferencia, cuál es vendría a ser la persona encargada del mismo, el mensaje para poder revisarlo y cuál sería la propuesta de solución para ello, ¿no? Entonces, justamente en este punto eh, podemos encontrar también el hecho de poder reportar esta data para que se manejen y se pueda ver algún tipo de cambio como tal. Ok. Entonces, justo quiero mostrarles un pequeño video, básicamente para poder mostrar lo que vendría a ser las diferencias a nivel de tiempo también de lo que se desarrolla a nivel, digamos, una industria y cómo con el proceso del tiempo estas van cambiando y de hecho es para mejorar como tal diferentes usos a nivel de la tecnología y también el involucramiento de los participantes dentro del mismo proceso. Revisemos entonces el siguiente video. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Muy bien, ahí era un pequeño ejemplo básicamente de el cambio que se ha tenido a nivel automovilístico. En este caso hace referencia ahí al tema de carreras y del uso de los pixies, que tendrían a ser esta zona justamente donde se hacen modificaciones o también reparaciones para el tema automovilístico. Y claro, hay un gran cambio a nivel de lo que era al principio, que las tecnologías eran rudimentarias, con el manejo de diferentes herramientas de esa época. Y claro, ahora con el contraste que tenemos, cómo eso se ha optimizado y de hecho el tiempo se ha reducido bastante, la coordinación entre los diferentes participantes para poder realizarlo, ¿no? Y lo que justamente ahora buscamos
también en nuestra actualidad es el hecho de poder utilizar esta tecnología. Y para ello justamente les reitero la invitación para este nuevo curso que se está aperturando el 30 de octubre. Esta vendría a ser aplicado para el uso de Revit en estructuras. Va a estar iniciando el 30 de octubre en los horarios de lunes y miércoles de 8 a 10 y media. Estas van a ser sesiones online, de tal manera que van a tener acceso a la información que se le va a estar proporcionando, la revisión también de lo que vendrían a ser las grabaciones de las clases. Son 12 sesiones para que puedan también tener una especialización y como tal estar especializándose y utilizando las tecnologías de nuestra época. Muy bien, entonces para ello les voy a demostrar aquí una pequeña presentación de algunos modelos para poder ir revisando parte de esas propiedades que les indicaba también a nivel de la presentación. Vamos por aquí. Ok, veamos. Aquí les estoy proyectando lo que vendría a ser ya el programa. En este caso es el programa de Revit. Y para que ustedes también puedan tener acceso, utilizar como tal este programa, tienen la posibilidad, si es que están llevando algún tipo de estudio como tal, como estudiante pueden descargar y tener una licencia que les va a permitir utilizar este programa. Eso también les va a conllevar a que puedan llegar a utilizar las diferentes herramientas disponibles para el programa. Desde la misma plataforma Autodesk pueden llegar a generarse una cuenta y como tal, a partir de ello, poder descargarlo y hacer uso del mismo. A partir del mismo, nosotros podemos revisar aquí algunos modelos, ejemplos que tenemos por acá. Es un ejemplo que nos proporciona también directamente aquí la plataforma, en el que justamente podemos revisar el tema de la documentación, los planos que están incorporados directamente dentro del modelo. Esta información se maneja aquí en lo que vendría a ser una sección, un gestor, donde se tiene la data asociada y vinculada a diferentes aspectos, ¿no? Desde el tema de la diagramación, la estructuración o también las cuantificaciones que podamos obtener a partir del mismo. A nivel representativo, lo que tenemos justamente vendría a ser acá un modelo y en el mismo podemos ir revisando los elementos que tienen cada uno de ellos. En este caso acá integran lo que vendría a ser también una estructuración a nivel de concreto armado y también algunos perfiles y una estructura de madera. Entonces, por ejemplo, al momento de acá tener un elemento que en este caso es un muro estructural, nosotros podemos ir revisando y gestionando aquí su información, desde lo que es el aspecto de dimensiones, para obtener métricas de lo que es tema de longitud, área, volumen, hasta poder ir revisando el aspecto de que está vinculado, asociado, ¿no? Como el código que maneja, el aspecto estructural a nivel de lo que se maneja como información, el tipo de muro. De forma similar también podemos aquí revisando otro tipo de elementos. En este caso hace referencia aquí a una columna, donde también podemos ir revisando la información que puede manejar cada una de estas, ¿no? Desde el volumen, el tema de las referencias que se tiene vinculado, el tipo de concreto, entre otros. Okay. Aquí les voy a mostrar otro proyecto, por ejemplo. Ya este es
un proyecto aplicado de un edificio multifamiliar que involucra zonas de cimentación y a nivel de lo que vendría a ser sótanos y unos diferentes entrepisos. En este caso también se puede gestionar el aspecto visual para tener una distinción entre los diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, acá una distinción entre elementos que son columnas, muros estructurales, placas, vigas, losas, ¿no? También los diferentes tipos de losas. Podemos obtener aquí lo que vendría a ser, por ejemplo, una prelosa aligerada o una losa maciza también. Y esto es también importante manejarlo porque nos va a permitir distinguirlo en lo que es temas de las métricas. Las métricas lo manejamos en lo que se denomina aquí los schedules para llegar a determinar las cuantificaciones. Por ejemplo, podemos revisar acá alguna sección, algún tipo de elemento, categoría en específico. Tenemos, por ejemplo, acá las columnas. Al momento de revisarlas, aquí nos representa de forma tabulada, de tal manera que podemos distinguir, por ejemplo, el aspecto de la categoría, qué tipo de elemento es, una columna, el nivel el cual está asociado, si inicia en el nivel del sótano 4, la cimentación, el sótano 3 o un piso superior, los códigos, que también nos van a poder identificarlo, el tipo para manejar acá temas de dimensiones, y claro, el material, ¿no? El material que involucra qué tipo de concreto va a estar utilizando. En este caso hay concretos de 420, también hay concretos de 350, 280, entre otros. Aquí también para temas de revisión se puede obtener los datos de dimensiones, base, largo, alto y el volumen general del concreto. Esto después, a nivel de una métrica, podemos obtener también como un metrado general. Y lo que les comentaba acerca de lo que la información está interrelacionada, lo podemos acá revisar, ¿no?, de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver, veamos. Un elemento aquí que está ubicado en el primer piso, ¿no? Una columna como tal. Si quiero revisar y saber dónde se encuentra esto dentro del modelo, aquí hay una herramienta inclusive que me permite dar un vistazo y hacer una identificación de qué elemento me está señalando. Acá justamente se resalta este elemento, este ítem, que está justamente ubicado en esta planta, iniciando en la planta del piso 1, donde tiene un material aquí de 420 y el tipo de código, ¿no? Que justamente a partir de esa información que lo utiliza y lo lleva aquí a tabular. Okay. Igual acá, si se desea manejar la información en otro tipo de plataformas, también está disponible el hecho de poder exportarlo para vincularlo con otros programas, por ejemplo el Excel. A partir de este tipo de vistas, se podría también llegar a generar lo que son reportes. Reportes de tal manera de que esta información, que si bien es cierto que la característica principal que está centralizado, también podemos hacer uso de otros programas para que se vayan vinculando. Muy bien, entonces reitero la invitación que teníamos para el curso que se está aperturando el 30 de octubre. Les invito para que puedan llegar a registrarse, conectarse y llevar ese curso. Son 12 sesiones en las cuales vamos a estar realizando ejemplos aplicados para el aspecto de la especialidad de estructuras. Muy bien, entonces está todo claro hasta ahí. Muchas gracias igual por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.